Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. Tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, la última calle, bajando a la mano derecha, adelantito del asilo de ancianos, y también hay un nuevo gimnasio. Les invitamos a venir y escuchar la palabra de Dios con nosotros. Los cultos son 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos y 6 de la tarde los miércoles. Ahora vamos a retomar un estudio que comenzamos en el libro de Romanos. Si quieren preparar su Biblia en Romanos capítulo 2, pero antes vamos a escuchar una pieza de música. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a invitarles a abrir sus Biblias al libro de Romanos, su capítulo 2. Romanos, su capítulo 2. Vamos a introducir nuestro tema así, que a veces lo que menos uno quiere oír es lo que más necesita oír y saber. Esta verdad aplica a lo que la Biblia llama el juicio de Dios. Tal vez uno quisiera pensar o creer que no habrá un día de juicio, pero la gran pregunta es, ¿qué dice Dios en su palabra, la Biblia, acerca de su juicio? ¿Qué es la verdad acerca del juicio de Dios? La verdad acerca de para quiénes es el juicio de Dios. ¿Qué pasará en el día de juicio? ¿Por qué Dios juzga siendo amor? ¿Cómo es que Dios juzga al ser humano? Hay muchas preguntas que la Biblia contesta. Pero sepamos todos nosotros esto, que el juicio de Dios no es por capricho. No, el juicio de Dios es algo justo. Dios juzga porque Él es un Dios justo. Y su justo juicio tiene principios, o se puede decir bases justas sobre los cuales Dios hace y ejecuta su juicio. En este estudio, y si Dios quiere en estudios venideros, queremos ver unos principios divinos que forman las bases
divinas del justo juicio de Dios. Podemos decir como título los principios divinos del justo juicio de Dios. Vamos a ver la primera base, el primer principio que Dios usa para juzgar a los hombres. Número 1, en Romanos capítulo 2, versículo 2, dice que Dios juzgará a todos, todo el mundo, según verdad. Dice versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Cuando habla de los que practican tales cosas, Él está haciendo referencia a lo que vimos en el último estudio, en capítulo 1, versículos 18 al 32, donde vimos en resumen que el mundo entero rechazó el conocimiento de su Creador. Número 2, escogió ir en pos de los ídolos. Y número 3, entonces Dios los entregó a sus propios deseos pecaminosos, sus pasiones, resultando en toda clase de pecado. Romanos 1:32 dice que tales personas son dignos del juicio de Dios, es decir, la muerte. La muerte física, pero también Apocalipsis 20 y 21 habla de la muerte segunda, que es el castigo eterno del alma y cuerpo en el infierno. ¡Wow! Entonces, este juicio es según verdad, dice aquí en Romanos 2:2. Es el primer principio divino sobre el cual Dios hace juicio. Su juicio es según verdad. Es un juicio justo porque es según las cosas como realmente son delante de los ojos de Dios. Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado, no puede ser burlado. Dice en Gálatas 6, 7 y 8 que Dios no es burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu Santo, del Espíritu Santo segará vida eterna. Ezequiel el profeta lo puso así en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos han de morir. Es el juicio de Dios según verdad. Según verdad. Dios bien sabe lo que el sabio Salomón dijo en Eclesiastés 7:20, que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, el juicio de Dios es justo y es según verdad contra todos los que pecan. Y esto incluye a todos nosotros que estamos escuchando este mensaje. Tu servidor está incluido. Pero hay unos, vamos a pensar así, hay unos, y a menudo son personas religiosas, los que son personas moralmente buenas personas, aunque la Biblia dice no hay quien haga lo bueno, no hay justo perfectamente delante de Dios, pero aparentemente son personas moralmente buenos. Okay. Son personas que tienen buenos principios de conducta, practican buenos modales con sus semejantes, con otros seres humanos. Personas, podemos decir, cultas, personas bien educadas, hablando de las cosas de este mundo. Y estos se sienten que de alguna manera, a través de sus buenos principios, su buena conducta, aún su vida religiosa, ellos
se van a justificar a sí mismos delante de Dios a través de sus buenas obras y su buen comportamiento. A menudo muchos tienen este pensamiento y piensan que se van a justificar a sí mismos por su propia bondad y hasta se comparan con otros y los llaman pecadores, los malos, que sí merecen recibir el castigo de Dios, pero nosotros no somos malas personas. A menudo tales personas llegan a ser muy duros en su juicio contra otros que son menos justos que ellos, menos educados, menos cultos, que no tienen tantos buenos principios como ellos, o supuestamente como ellos. Entonces, mire, tenemos que entender que Dios no solo va a juzgar. Nuestro primer punto es que Dios juzgará a todos según verdad. En primer lugar, los que practican el pecado serán juzgados según verdad, y esto es todos nosotros. Pero nuestro pasaje va un paso más adelante, más allá. Y dice que en segundo lugar, los que juzgan a otros también serán juzgados según verdad. Los que juzgan a otros también serán juzgados según verdad. Mire, tenemos que considerar ahora, este es un mensaje bíblico, no es mi mensaje, pero consideremos, amigos, por unos momentos, la verdad. O es decir, lo que Dios piensa y dice acerca de personas que juzgan a otros como si fueran ellos justos y los demás malos o menos buenos. Ok, porque Dios juzgará también los que juzgan a otros. Los que se sientan como jueces y juzgan a otros. Mire, la Biblia dice en primer lugar que estos que juzgan a otros son inexcusables. Inexcusables y se condenan a sí mismos al condenar a otros y juzgar a otros. Romanos 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pero dices, pero ¿cómo es que me condeno a mí mismo al juzgar a otro? Da la razón. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tú que juzgas, haces lo mismo. Uno ha dicho que al poner mi dedo hacia otra persona, 3 dedos vienen hacia mí. Vienen hacia mí, condenan a mí mismo. Son excusables, entonces, dice Dios, y se condenan a sí mismos los que juzgan a otros. Según nuestro Señor Jesucristo, esta vida de estas personas que viven en pecado y juzgan a otros por los mismos pecados, son hipócritas. Es lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7. Nada más escucha las palabras de nada menos que el Hijo de Dios sobre este asunto de juzgar a otros. Mateo 7, versículos 1 en adelante. Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís en juzgar a otros, o será medido otros juzgándote a ti, o Dios juzgándote a ti. Y hace la pregunta, ¿y por qué miras la paja? Un pedacito chiquitito, ¿verdad? De paja o de madera, pero chiquitito. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Un pedazo grande y largo de madera. Una viga está en tu propio ojo, pero no puedes ver la viga en tu propio ojo, solo puedes ver la paja chiquita que está en el ojo de tu hermano. Dice Jesús, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo?
Jesús concluye esta enseñanza diciendo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ay, los que juzgan a otros también serán juzgados según verdad, porque número uno son excusables y se condenan a sí mismos cuando juzgan y condenan a otros. Porque fíjese, ¿no es esta la verdad? Que a menudo nosotros que juzgamos y condenamos a otros, hacemos las mismas cosas que ellos hacen y a veces peores cosas. Pero estamos en el asiento del juez juzgando a ellos y no tratando con todos los pecados que están en nuestra propia vida, que Dios ve y va a juzgar según verdad. Número 2, los que juzgan a otros también serán juzgados según verdad. Estas personas piensan que de alguna manera escaparán el justo juicio de Dios, pero no es así. Noten versículo 3, volviendo a Romanos 2, versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hacéis lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Piensas que tú vas a escapar del juicio de Dios haciendo lo mismo que las personas que tú estás juzgando? No. Si otros practican tales cosas dignas de juicio y muerte y serán juzgados según verdad, como acabamos de ver en capítulo 1, versículos 28 al 32, entonces si ellos serán juzgados, entonces tú haciendo lo mismo, ¿escaparás del juicio de Dios? La verdad es, no escaparán. Ellos no escaparán y tú no escaparás tampoco. Jesucristo usó palabras muy fuertes en Mateo capítulo 23, hablando contra personas religiosas que habían cumplido aparentemente con la piel de la letra, pero en sus corazones eran corruptos. Y uno puede ser muy religioso, pero muy malo en su corazón. Muy malo en su corazón. Aparentar ser bueno delante de los hombres y ser corrupto y digno de condenación delante de Dios. Estos se llamaban los escribas y los fariseos. Escribas, los doctores de la ley, los maestros de la ley, los intérpretes de la ley. Y los fariseos, la secta más estricta de los judíos en los tiempos de Jesús. Pero Cristo tuvo que condenarlos. Dijo en Mateo capítulo 23, recomiendo que leas todo el capítulo, pero vamos a sacar unos textos. Jesús dijo, en la cátedra o la silla, el asiento de Moisés, que dio la ley, se sientan los escribas y fariseos, eran maestros. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, como repetidas veces en este capítulo, son hipócritas. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterias y extienden los flecos de sus mantos, hablando de su ropa bonita delante de los hombres, y aman los primeros asientos en las cenas, el honor de los hombres, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y los hombres llamándoles rabí, es decir, maestro, rabí, rabí, y aman toda esta atención y adulación de los hombres. Pero Cristo dijo, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, digno de supremo honor, el que está en los cielos. Y dice aquí, siguiendo en versículo, por ejemplo, 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso, tu corazón, tu mente, y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y termina amigos. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, es decir, perversidad. Y termina todo en nuestra lectura, versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y nuestro texto hace la pregunta, ¿piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Y la respuesta es una pregunta retórica. La respuesta es obviamente no, no escaparán. Lo importante no es cómo parecemos o aparecemos ante los ojos de los hombres, ni delante de nuestros propios ojos es lo que se vale y es importante, sino cómo estamos delante de los ojos de Dios. Solo Él puede ver lo que está en el fondo de nuestro corazón. 1 de Samuel 16, versículo 7, dice, los hombres ven lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón. Dios sabe lo que está en tu corazón, en mi corazón, que no estamos perfectamente bien con Él. No estamos perfectamente bien como Él, bien delante de Él. Entonces, tenemos que ver en tercer lugar que personas que juzgan a otros no estiman correctamente la gran benignidad de Dios, ni entienden su buen propósito en mostrar su benignidad y bondad. Repito, los que juzgan a otros y hacen lo mismo, no estiman sino menosprecian la gran bondad y benignidad de Dios y no entienden su buen propósito en mostrar esa benignidad y bondad. Versículo 4 dice, Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjese, amigos, escuchen bien, que al no ejecutar Dios un juicio pronto y rápido contra el pecado, a menudo el ser humano interpreta esa misericordia, esa benignidad y bondad y paciencia de Dios como licencia para seguir viviendo en la maldad. Como si Dios no iba a juzgar, como si Dios aprobara y permitiera mi vida pecaminosa. Sin temer repercusiones, a fin de todo, hago lo que quiero y no pasa nada. Es lo que pensamos muy a menudo. Pero el libro de Eclesiastés nos dice la verdad acerca de este asunto. A veces sí, Dios no ejecuta juicio luego, pero vendrá el juicio. Pero dice Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.
Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, al malo, al irreverente, que no teme a Dios, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Es un grande error pensar que Dios no me va a juzgar porque no me ha juzgado todavía. Pero la verdad es que sí, todo pecado será juzgado según verdad, temprano o tarde, y seguramente en el día de juicio. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, amigos, escuchen, les ruego, que en lugar de interpretar la gran bondad y misericordia de Dios como licencia o permiso o aprobación de seguir pecando sin temer las consecuencias en el futuro juicio de Dios, el pecador debe ver esa bondad, ese amor de Dios, esa paciencia como una gran oportunidad de arrepentirse de su pecado, que le va a llevar a la destrucción temporal en esta vida y la destrucción eterna en el mundo venidero. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la verdad acerca de la misericordia de Dios. Y versículo 15, segundo de Pedro 3, 9 y 15 nos da la verdad acerca de la misericordia y esa paciencia de Dios. Dice, segundo de Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, hablando de su segunda venida, según algunos tienen por tardanza. Él va a llegar justo a tiempo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, es decir, en no venir luego y ejecutar juicio ahora, esa paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amigo, Dios no está tardando en juzgar tus pecados porque quiere que sigas en tu pecado sin arrepentimiento. No, está mostrando misericordia en su amor y paciencia para que llegues al arrepentimiento y a la salvación que es en Cristo Jesús, su unigénito amado Hijo. Qué oportunidad de volver a Dios, pero ahora por fin arrepentido, con el deseo de confesar tu pecado a Dios y apartarse del pecado y así hallar la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Y amigos, esta oportunidad es ahora, es ya, es hoy, según 2 Corintios 6:2, ahora es el tiempo aceptable. Ahora, en cuarto lugar, para terminar nuestro mensaje hoy, el único punto que estamos considerando respecto al juicio justo de Dios es esto, que Dios va a juzgar a los hombres todos según verdad. Los que practican el pecado y los que juzgan a los que practican el pecado, pero a la vez están haciendo los mismos pecados o peores, todos serán juzgados. Pero particularmente acerca de los que juzgan a otros, pero hacen los mismos pecados, son inexcusables y se condenan a sí mismos en hacerlo. Número 2, piensan que de alguna manera escaparán el juicio de Dios, pero no es así. Y en tercer lugar, ya hemos visto que ellos no estiman correctamente la gran bondad y benignidad de Dios, ni entienden su buen propósito en mostrar misericordia. Es que para guiarnos al arrepentimiento y a la salvación en su amado Hijo Jesucristo. Pero ahora en cuarto lugar, acerca de los que quieren, si quieres, amigos, seguir
en tu autojusticia, pensando que eres bueno en sí mismo y haces lo bueno delante de Dios y hallarás aceptación a través de tu religión o tu buena vida y buen comportamiento, y sigues también juzgando a otros, condenando a otros, menospreciando a otros. En cuarto lugar, la Biblia dice que tales personas atesoran para sí mismos la gran ira de Dios. Tales personas que juzgan a otros pero hacen lo mismo, atesoran para sí mismos la gran ira de Dios. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Atesorar es guardar o poner aparte algo poco a poco, de día en día, poco a poco, atesorando. La ira de Dios, amigos, es acumulativo. Pecamos un poco aquí, un poco allá. De día en día seguimos pecando. Y nuestra deuda va en aumento de día en día. Nuevos pecados todos los días. Hasta que llegue el gran día de la ira, el enojo, la indignación santa y justa de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios. En aquel día Dios va a abrir los libros, Apocalipsis 20, 11 a 15, abrirá los libros donde están escritos todas nuestras obras. Y entonces Dios va a juzgar una por una nuestras obras, una por una. Aún nuestras palabras, Mateo capítulo 12, serán juzgadas una por una. Parece que ahora en esta vida todo va bien, que no pasa nada, que el juicio de Dios no me va a tocar a mí, parece. Todo sigue igual hoy como ayer y el futuro, me imagino, será el mismo. Pero amigo, no es así. Es fácil pedir prestado o comprar con crédito. Pero cuando uno lo hace y no tiene con qué pagar, y la deuda va en aumento de día en día más y más, puede ser que parece que mi acreedor pues se ha olvidado de mi cuenta, de mi deuda y no viene para exigir. Pero un día vendrá. Y cuando menos espera, llega, declarando que su deuda es tan grande que ahora no puedes pagar. No hay remedio. Esto va a pasar tristemente en el día de juicio. Tú ya estás acumulando, atesorando ira, el justo juicio de Dios para el día del juicio. Y tú no tienes con qué pagar, aún con tu religión y tus mejores esfuerzos, ser buenos o hacer el bien delante de Dios. Oh amigos, cada día la cantidad, la deuda va en aumento. Tu deuda moral, espiritual delante de Dios. Dios ha pedido de ti justicia, lo bueno, lo correcto, lo justo, lo misericordioso, y tú le has dado injusticia. Falta de misericordia, falta de amor hacia Él y tu prójimo. Has sido egoísta, has gastado tu vida en el egoísmo, en el pecado. Y estás atesorando el juicio para el día de juicio. ¿Quién, a fin de todo, quién en verdad es sin culpa delante de Dios? ¿Quién siempre ha dado a Dios lo que Él pide de uno? ¿Quién en verdad escapará el justo juicio de Dios y la condenación eterna? Oh amigo, terminamos con esto. Que no menosprecies la benignidad, la bondad, la misericordia de Dios. Aprovecha esta misericordia y esa paciencia divina. Pero ahora, huye de la destrucción venidera y escóndete en la misericordia de Dios, es decir, en la cruz del unigénito y amado Hijo de Dios, Jesucristo, que tomó tu lugar bajo el juicio de Dios,
que en la cruz cargó con tu pecado, cargó con tu castigo, cargó con tu juicio merecido, para que tú fueses perdonado y librado de la condenación y el juicio justo y eterno de Dios. ¡Qué buena noticia! Que Cristo murió por ti y por mí, que Dios me ama a ti y a mí y murió por ti y por mí. ¿Ahora qué? ¿Seguirás en tu pecado? ¿Seguirás juzgando a otros en su pecado? ¿O te humillarás? ¿Te arrepentirás? Y confiarás en Jesucristo y clamarás a Él para misericordia y perdón y salvación por fe. Hazlo, hazlo. Busca a Cristo mientras que puede ser hallado. Gracias a Dios, amigos, que Dios nos ama tanto, que nos dice la verdad acerca de nuestro pecado, pero el libro de Romanos, ojalá llegaremos pronto a la gran verdad que Dios perdona todo pecado por medio de Cristo, su Hijo, y su muerte en la cruz. Oh, busca este Salvador, está cerca. Y para todos los que le invocan con fe, Él perdona y salva sus pecados. Lee el libro de Romanos. Vamos a seguir estudiando si Dios permite. Y tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. 10 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos. Y 6 de la tarde para estudio bíblico y oración por la gracia de Dios. Están invitados. Con todo gusto les recibiremos. Pues ahora, antes de terminar este precioso programa, vamos a escuchar otra pieza de música. Que Dios les bendiga. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, gózate. Regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado al enemigo. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal, se dirá Jerusalén. No temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.